Bienvenido a mi canal Señor Juan Sabiduría, disfruta hasta el final, el mejor contenido de sabiduría. Por favor concéntrate en el mensaje. Como una sonrisa cambió el destino de una familia. En un pequeño pueblo escondido entre montañas, la familia Montes vivía atrapada en un ciclo de dolor. El padre, Samuel, trabajaba largas jornadas como obrero, apagado por la rutina y la frustración. La madre, Clara, hacía malabares entre la casa y la crianza de sus 3 hijos, pero el agotamiento y las discusiones diarias habían apagado su espíritu alegre. Los niños crecían en un ambiente tenso, marcado por silencios incómodos y palabras amargas. La menor, Valeria, de apenas 6 años, parecía ajena a la pesadez que cargaba su hogar. Tenía una sonrisa radiante que no desaparecía nunca, a pesar de todo. Era como si su inocencia se aferrara a la idea de que el mundo todavía podía ser un lugar mejor. Una tarde, Samuel llegó más cansado de lo habitual. Clara lo recibió con una mirada apagada, y los niños se retiraron a sus cuartos en silencio. Solo Valeria permaneció en la sala, dibujando algo en una hoja arrugada. Samuel, sin ánimos de hablar, dejó caer su cuerpo en el viejo sofá. Valeria, con su hoja en la mano, corrió hacia él. Y mira, papá. Es nuestra familia feliz. El dibujo era torpe, con colores que se salían de las líneas, pero el mensaje era claro, los 5 estaban tomados de la mano bajo un sol brillante. Samuel miró el dibujo por unos segundos, y luego observó el rostro de su hija. Valeria lo miraba con esa sonrisa suya, pura y sincera, como si en su pequeño corazón no existiera lugar para el rencor. Algo se rompió dentro de Samuel. Sin decir nada, la abrazó con fuerza. Fue un abrazo diferente, lleno de lágrimas contenidas, de culpa y de amor. Clara, que observaba desde la cocina, se acercó, conmovida por la escena. Samuel la miró y le dijo con voz entrecortada: «Lo siento, por todo». Esa noche, por primera vez en años, la familia Montes cenó junta, entre risas y conversaciones ligeras. Fue como si la sonrisa de Valeria hubiera encendido una chispa, una esperanza que creían perdida. A partir de ese día, las cosas comenzaron a cambiar. Samuel buscó un empleo menos demandante, aunque significara ganar menos, para poder pasar más tiempo con su familia. Clara retomó sus pasatiempos y llenó la casa con el aroma de sus pasteles. Los hermanos mayores comenzaron a cuidar más de Valeria, conscientes de que su luz había salvado su hogar. La sonrisa de Valeria no solo cambió el destino de su familia, les recordó que, a pesar de las adversidades, siempre hay espacio para el amor, la unión y la esperanza. El eco de la sonrisa. Los días pasaron y la familia Montes parecía renacer. Las risas llenaban la casa, y aunque los problemas seguían tocando a su puerta, enfrentarlos juntos hacía que parecieran más pequeños. Pero el destino, siempre impredecible, tenía otro plan. Una fría mañana de invierno, Valeria comenzó a quejarse de dolores en el pecho. Clara pensó que era un simple resfriado, pero cuando la niña se desmayó en medio de una de sus clases, el miedo se apoderó de la familia. En el hospital, tras interminables horas de espera, los Montes recibieron la noticia que cambiaría sus vidas. Valeria tenía una afección cardíaca congénita que requería una cirugía urgente. El diagnóstico cayó como una tormenta. Samuel se culpó por no haber notado los síntomas antes. Clara lloró hasta quedarse sin fuerzas. Los hermanos, aunque aún eran jóvenes, entendieron la gravedad de la situación. Pero Valeria, con la misma sonrisa que había unido a su familia, les dijo: «No estén tristes. Todo va a salir bien». La operación era costosa, mucho más de lo que podían pagar. Samuel, decidido a salvar a su hija, regresó a su antiguo trabajo, aceptando horas extras y sacrificando el tiempo que había recuperado con su familia. Clara comenzó a vender pasteles en el pueblo, mientras los hermanos mayores organizaron rifas y eventos para recaudar fondos.
El pueblo, conmovido por la historia de Valeria, se unió a la causa. Días antes de la operación, Valeria dibujó otro cuadro. Esta vez, la familia estaba sentada bajo el mismo sol, pero ahora había un gran árbol detrás de ellos, lleno de frutos y flores. Entregó el dibujo a Samuel y Clara y les dijo: «Este es el árbol de nuestra felicidad. Cuando pase la tormenta, crecerá más fuerte». El día de la cirugía llegó, acompañado de una mezcla de esperanza y miedo. La familia se reunió en la sala de espera del hospital, aferrándose a la promesa de la sonrisa de Valeria. Las horas pasaron lentamente, cada minuto pesando como una eternidad. Finalmente, el médico salió. Su expresión era seria, pero sus palabras fueron un alivio. La operación había sido un éxito. Valeria estaba estable, pero el camino hacia su recuperación sería largo. Con el tiempo, Valeria recuperó su energía, y la familia Montes, aunque golpeada por la experiencia, salió más fuerte y unida que nunca. El dibujo de Valeria, el del árbol de la felicidad, fue enmarcado y colocado en la sala de la casa. Cada vez que la vida los ponía a prueba, miraban ese cuadro y recordaban cómo la sonrisa de una pequeña niña había salvado no solo su hogar, sino también sus corazones. Porque a veces, en los momentos más oscuros, basta un rayo de luz para guiar el camino hacia la esperanza. La sombra bajo el árbol de la felicidad. Aunque Valeria se recuperó físicamente, el impacto emocional de la cirugía dejó marcas profundas en la familia. Los Montes habían logrado superar lo impensable, pero con el tiempo, las cicatrices del esfuerzo comenzaron a pesar en formas inesperadas. Samuel, que había regresado a su antiguo trabajo para costear la operación, no había podido volver a su rutina más tranquila. Los horarios prolongados y las exigencias físicas lo tenían al borde del colapso. Clara, que había transformado su pequeño negocio de pasteles en una fuente de ingreso estable, sentía que no podía detenerse, temiendo que cualquier pausa significara un retroceso. Los hermanos mayores, ahora adolescentes, lidiaban con la presión de cuidar a Valeria mientras intentaban encontrar su lugar en el mundo. Y Valeria, la luz de la familia, parecía distinta. Su sonrisa seguía presente, pero había días en los que su mirada se perdía en el horizonte, como si cargara un peso invisible. Una tarde, mientras Clara la ayudaba a guardar sus dibujos, Valeria le preguntó con una voz apenas audible: «Mamá, ¿qué pasaría si yo no estuviera aquí?». Clara sintió que el corazón se le detenía. La abrazó con fuerza, luchando por contener las lágrimas. «No digas eso, mi amor. Eres nuestro milagro». Pero esas palabras no eran suficientes para Valeria, quien comenzó a sentir que, aunque su familia la amaba, también cargaban con la culpa de haber sacrificado tanto por ella. Un día, mientras Samuel descansaba después de una jornada agotadora y Clara horneaba pasteles para un evento del pueblo, Valeria se escapó al bosque cercano. Se sentó bajo un árbol enorme, uno que le recordaba al que había dibujado después de la operación. Allí, por primera vez, dejó caer su máscara de valentía y lloró. Un hombre mayor, un vecino conocido como don Eusebio, pasó por el lugar y la encontró. Se sentó junto a ella sin decir una palabra, esperando a que la niña hablara. Cuando finalmente lo hizo, sus palabras eran un torrente de emociones. «Ellos dicen que soy su milagro, pero yo siento que soy su carga. Si no hubiera estado enferma, no habrían tenido que sufrir tanto». Don Eusebio, con una sabiduría tranquila, le respondió: «A veces, los árboles más fuertes nacen después de las tormentas más feroces. No eres una carga, pequeña. Eres el motivo por el que ese árbol sigue creciendo. Sin ti, no habrían aprendido lo que realmente significa el amor». Esas palabras se quedaron con Valeria mientras volvía a casa. Encontró a su familia buscándola desesperadamente. Cuando la vieron, Samuel la abrazó como si no quisiera soltarla jamás. «No vuelvas a asustarnos así, Valeria»,
dijo con lágrimas en los ojos. No somos nada sin ti. Esa noche, la familia Montes tuvo una conversación que llevaban tiempo evitando. Hablaron de sus miedos, sus sacrificios y su amor incondicional. Samuel prometió buscar un trabajo que le permitiera estar más presente. Clara decidió delegar parte de su negocio para no agotarse. Los hermanos mayores hablaron de cómo querían seguir apoyando a Valeria, pero también de sus propios sueños y metas. Y Valeria, con esa sonrisa que siempre parecía guardar un destello de esperanza, les dijo: no soy solo su milagro. Todos somos parte del árbol. Yo no estaría aquí sin ustedes. La familia Montes entendió que, aunque habían pasado por tormentas, el verdadero milagro era el amor que los mantenía unidos. Desde entonces, cada uno cuidó del otro, y juntos, bajo el árbol de la felicidad, encontraron la fuerza para seguir creciendo. Raíces de resiliencia. Los Montes continuaron cultivando su árbol de felicidad, pero el tiempo nunca deja de poner a prueba incluso las raíces más fuertes. Valeria, ahora de 12 años, había crecido como una niña curiosa e inteligente. Aunque su salud se había estabilizado, las visitas al médico seguían siendo frecuentes, recordándoles que el futuro seguía siendo incierto. Un día, el médico que seguía el caso de Valeria les entregó una noticia que sacudió sus esperanzas: la afección de Valeria había comenzado a mostrar complicaciones. Aunque la situación no era crítica, podría necesitar un trasplante de corazón en los próximos años. Samuel y Clara escucharon en silencio, pero en sus rostros se reflejaba el miedo que habían aprendido a ocultar. De regreso a casa, Valeria notó la tensión en sus padres. En lugar de hundirse en la tristeza, decidió enfrentarlo a su manera. Esa misma noche, reunió a su familia en la sala. Siempre dicen que somos un árbol, ¿verdad? Comenzó, con una voz más firme de lo que sus padres esperaban. Pues este árbol tiene que crecer más fuerte, porque no voy a rendirme. La determinación en sus palabras encendió algo en los Montes. Ya no podían permitirse ser víctimas del destino, tenían que luchar como nunca antes. Clara comenzó a investigar sobre trasplantes y fundaciones que pudieran ayudarles, mientras Samuel buscaba un mejor trabajo en la ciudad, aunque significara estar lejos durante semanas. Los hermanos mayores, ahora estudiantes universitarios, organizaron campañas de concienciación sobre donación de órganos en su comunidad. En medio de todo, Valeria se convirtió en un símbolo de esperanza para el pueblo. Comenzó a escribir un diario en el que relataba su historia, sus miedos y sus sueños. El árbol de la felicidad se convirtió en un mensaje de resiliencia, y con la ayuda de su maestro, su diario fue publicado como un libro que rápidamente ganó atención en todo el país. El éxito del libro trajo consigo apoyo inesperado. Una fundación para niños con enfermedades cardíacas ofreció costear el trasplante cuando llegara el momento, aliviando una carga que la familia llevaba en silencio. Pero mientras el mundo los aplaudía, los Montes seguían enfrentando sus propios demonios. Una noche, Samuel regresó de la ciudad después de semanas de ausencia. Se veía más agotado que nunca. En la intimidad de su habitación, confesó a Clara que sentía que estaba fallando como padre. No puedo protegerla de todo, Clara. No importa cuánto luche, siempre hay algo más que hacer. Clara lo abrazó, sosteniéndolo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. No tienes que hacerlo solo, Samuel. Somos un árbol, ¿recuerdas? Cada rama sostiene a la otra. El momento de mayor prueba llegó cuando, un año después, Valeria recibió la llamada que cambiaría todo: había un corazón compatible. La operación se programó de inmediato. En el hospital, mientras Valeria era preparada para el trasplante, escribió un mensaje para su familia. Si algo pasa, no dejen de crecer. No me lloren, sigan sonriendo, porque siempre estaré aquí, en nuestro árbol. La operación fue un éxito, pero el proceso de recuperación fue largo y lleno de incertidumbres.
Durante ese tiempo, el pueblo entero se unió para apoyar a los Montes. Samuel y Clara aprendieron a pedir ayuda, algo que antes les parecía imposible. Los hermanos mayores, inspirados por la fortaleza de Valeria, dedicaron sus carreras a la medicina y la educación comunitaria. Cuando Valeria finalmente volvió a casa, el árbol que siempre había dibujado ahora tenía una representación física, un enorme roble que el pueblo plantó en su honor. Bajo sus ramas, la familia Montes celebró la vida, no como un milagro, sino como el fruto de su amor y lucha. Porque, al final, no importa cuántas tormentas enfrenten, las raíces de un árbol fuerte siempre encuentran la forma de sostenerlo. Las ramas que se extienden. La recuperación de Valeria marcó un renacer para los Montes, pero también trajo nuevos desafíos. Aunque el trasplante había sido un éxito, la fragilidad de la vida se convirtió en un recordatorio constante. Valeria, ahora una adolescente, comenzó a experimentar emociones contradictorias, la gratitud por su nueva oportunidad y la culpa de saber que alguien más había partido para que ella viviera. Una noche, mientras observaba el gran roble que el pueblo había plantado en su honor, le confesó a su madre: «Mamá, a veces siento que mi vida no me pertenece. Que estoy aquí porque alguien más ya no está». Clara, conmovida por la honestidad de su hija, le respondió con suavidad: «Ese corazón late porque alguien creyó en la vida, en la oportunidad de dar. Honra ese regalo viviendo plenamente, hija. Es lo que esa persona querría para ti». A partir de ese día, Valeria decidió canalizar sus emociones en algo positivo. Inspirada por su historia y la del donante desconocido que le había salvado la vida, comenzó a dar charlas en escuelas y comunidades sobre la importancia de la donación de órganos. Su mensaje tocó corazones y cambió vidas, y pronto su historia llegó más lejos de lo que la familia Montes podría haber imaginado. Sin embargo, la vida seguía siendo un equilibrio delicado. Samuel, tras años de esfuerzo, comenzó a notar los estragos en su salud. El estrés acumulado y las largas jornadas de trabajo habían dejado su huella. Cuando finalmente colapsó en su taller, los médicos le diagnosticaron hipertensión severa y le advirtieron que debía reducir su carga laboral. Por primera vez, Samuel tuvo que aceptar que no podía ser el pilar inquebrantable que siempre había intentado ser. Fue un golpe para su orgullo, pero también una oportunidad para aprender a apoyarse más en los demás. Sus hijos, ahora adultos jóvenes, tomaron la iniciativa de ayudar con las finanzas familiares, y Clara se convirtió en su mayor soporte, recordándole que incluso los árboles más fuertes necesitan descanso para seguir creciendo. El momento más transformador llegó cuando Valeria recibió una carta de la familia del donante de su corazón. Habían leído su libro y visto cómo su mensaje había tocado tantas vidas, y querían conocerla. Valeria sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. No sabía qué decirles ni cómo expresar su agradecimiento. Cuando finalmente se encontraron, fue un momento lleno de lágrimas y sonrisas. La madre del donante, una mujer llamada Mariana, le dijo: «Mi hijo siempre quiso dejar una huella en el mundo. Tú has hecho que su deseo se haga realidad. Gracias por darle sentido a nuestra pérdida». Ese encuentro marcó un antes y un después para Valeria. Entendió que su vida no era solo un regalo, sino una responsabilidad que había aceptado con amor y valentía. Decidió estudiar medicina, con el sueño de convertirse en cardióloga y ayudar a otros niños como ella. Los Montes, aunque marcados por las pruebas del destino, florecieron juntos. Samuel aprendió a valorar los momentos simples, Clara encontró en su familia la inspiración para seguir creando, y los hermanos mayores se convirtieron en el reflejo del sacrificio y la esperanza que habían cultivado juntos. El árbol del pueblo, que ahora se había convertido en un símbolo de fortaleza para todos, seguía creciendo. Bajo su sombra, Valeria celebró su graduación, rodeada de su familia, amigos y la comunidad que siempre la había apoyado.
porque aunque la vida les había dado muchas razones para caer, siempre encontraron una forma de levantarse, más fuertes y unidos que antes. Las raíces de los montes no solo habían resistido las tormentas, sino que se habían extendido, llevando su historia de amor, lucha y esperanza mucho más allá de su pequeño pueblo. El florecimiento eterno. Los años siguieron pasando, y aunque el recuerdo de Samuel permanecía grabado en cada rincón de sus corazones, los montes encontraron formas de transformar el dolor en propósito. El árbol que había simbolizado su unión no solo era un refugio físico, sino también un emblema de la fuerza que lo sostenía en los momentos más difíciles. Valeria, ahora una cardióloga reconocida a nivel internacional, había logrado convertir su fundación, Raíces del Corazón, en un movimiento global. Miles de familias recibían apoyo gracias a su trabajo, y la donación de órganos se había normalizado en muchas comunidades que antes la rechazaban. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, Valeria sentía que algo faltaba en su vida. Un día, mientras supervisaba una cirugía en el hospital, un joven médico llamado Andrés se unió al equipo. Su pasión y dedicación eran evidentes, pero fue su historia lo que capturó la atención de Valeria. Había perdido a su hermana menor por una enfermedad cardíaca y desde entonces había decidido dedicarse a salvar vidas. La conexión entre ambos fue inmediata. Compartían un entendimiento profundo del dolor y la pérdida, pero también del poder de la esperanza. Andrés comenzó a involucrarse en la fundación de Valeria, y juntos trabajaron en proyectos que no solo salvaban vidas, sino que también transformaban comunidades enteras. Con el tiempo, lo que empezó como una colaboración profesional se convirtió en algo más. Andrés trajo una luz nueva a la vida de Valeria, recordándole que, aunque había dedicado su vida a cuidar de otros, también merecía ser cuidada. Unos años después, bajo el gran roble del pueblo, Andrés le propuso matrimonio a Valeria en una ceremonia íntima rodeada de su familia y amigos. Clara, ya mayor pero con una energía inagotable, observó con orgullo cómo su hija, la niña que alguna vez había temido perder, se embarcaba en un nuevo capítulo lleno de amor. La boda no solo celebró la unión de Valeria y Andrés, sino también la resiliencia de la familia Montes. Bajo las ramas del árbol, los hermanos de Valeria, ahora con hijos propios, recordaron las palabras de Samuel: el árbol crece porque lo alimentamos con amor, incluso en los días más oscuros. El tiempo trajo más alegrías. Valeria y Andrés formaron una familia propia, y sus hijos crecieron aprendiendo sobre el legado de lucha y esperanza que los Montes habían construido. Clara, rodeada de nietos, pasó sus últimos años viendo cómo las raíces que ella y Samuel habían plantado se extendían más allá de lo que jamás habrían imaginado. El gran roble del pueblo siguió siendo el corazón de la familia. En cada reunión, se contaban historias bajo su sombra, recordando los desafíos que habían enfrentado y las victorias que habían conquistado. Un día, Valeria, ahora con algunas canas que reflejaban el paso del tiempo, llevó a su hija mayor al árbol y le entregó un dibujo. Era el viejo dibujo que había hecho cuando era niña, la familia Montes, tomados de la mano bajo un sol radiante. Este dibujo empezó todo, le dijo a su hija. Me recordó que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una forma de volver a encontrar la luz. La niña miró a su madre con ojos llenos de curiosidad y determinación, y Valeria supo que el árbol seguiría creciendo por generaciones. Porque la verdadera felicidad no radica en la ausencia de tormentas, sino en la fortaleza de las raíces que las enfrentan. Y las raíces de los montes eran eternas. Fin. Gracias por ver el contenido completo. Que tenga un hermoso día. Bendiciones.